Ok, listo. Entonces, vamos a ver este tema, que básicamente es variables de una anualidad. Entonces, nada más recordando, pues qué variables necesitamos para poder calcular ya sea el valor presente o el valor futuro de una anualidad. Pues necesitamos principalmente el monto de los pagos, los cuales son nivelados. Necesitamos también el número de pagos, es decir, mi n, y necesitamos la tasa de interés. Entonces, pues habitualmente en los problemas que hemos visto hasta ahorita, pues estas tres variables las tenemos. Pero, pues justamente ahora la pregunta es, ¿qué pasa si me falta alguna de esas tres? Entonces, pues mientras tenga las otras dos, podría calcular la tercera sin problema. Entonces, vamos a ver una por una. Entonces, primero vamos con eh, pago desconocido. Es decir, ¿qué pasa si la variable que tengo que encontrar es el pago eh, o el monto de los pagos que estoy haciendo en esa anualidad? Entonces, pues vamos a empezar con un ejemplo. Entonces dice el ejemplo, un mes después eh, del nacimiento de su hijo, eh, el señor López hace depósitos mensuales de monto X en una cuenta que gana un interés, que gana un interés, es I12 del 12%. Estos depósitos serán suficientes para darle, estos depósitos serán suficientes para darle 10,000 pesos a su hijo durante 4 años, eh, comenzando un mes después de que cumpla 18. Ok, nada más, estos depósitos serán suficientes para darle 10,000 pesos, aquí voy a agregar mensuales, a su hijo durante 4 años, comenzando un mes después de que cumpla 18 años. Y si el último depósito que hace el señor López eh, ocurre cuando su hijo cumple 18 años, determinar X. Ok. Entonces, leyendo de nuevo el problema, un mes después del nacimiento de su hijo, el señor López hace depósitos mensuales de monto X en una cuenta que gana un interés
y 12 del 12%. Sabemos que estos depósitos los va a hacer hasta que su hijo cumpla 18 años. Y pues estos depósitos que va a ser mensuales durante 18 años prácticamente van a ser suficientes para que su hijo obtenga 10,000 pesos mensuales durante 4 años. Estos depósitos que va a obtener su hijo van a comenzar un mes después de que él cumpla 18 años. Entonces, por un lado, el señor López va a hacer depósitos, es decir, van a ser flujos de entrada en una cuenta de banco, y por otro lado, su hijo va a recibir dinero, es decir, van a ser flujos de salida de esa misma cuenta de banco. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es establecer la ecuación de valor. Todo lo que entra a la cuenta, es decir, todo lo que deposite el señor López, tiene que ser igual a todo lo que salga de la cuenta, es decir, todos los depósitos que reciba o todo el monto que reciba su hijo. Entonces, vamos a resolver este problema bajo esta premisa. Lo primero es, ya saben, vamos a hacer nuestra línea del tiempo. Ah, ok. T va a estar en meses, porque los depósitos que hace el señor López son mensuales y lo que recibe su hijo también son mensuales y también pues, tenemos la tasa mensual. Nada más recordando una I12 del 12%. Esto implica una I efectiva mensual del 1%. Entonces, pues, ya tenemos la tasa mensual. Los pagos son mensuales. Por ese lado no hay que preocuparnos. Entonces, tiempo cero. Vamos a establecer que justamente hoy es el día que nace su hijo. ¿Ok? Entonces, el día de hoy nace su hijo. Y pues lo que me dice el problema es que un mes después de este nacimiento es cuando van a empezar los depósitos mensuales. Entonces, tengo tiempo 1, tengo tiempo 2 y adelante. ¿Hay alguna pregunta? Ok, va. Entonces, en tiempo 1, pues va a ser un depósito de X. En tiempo 2 va a ser otro depósito de X. Y así se va a ir hasta, o más bien va a ser estos depósitos durante 18 años. Entonces la primera pregunta sería, ¿hasta qué tiempo hace el último depósito de X? O dicho de otro modo, ¿cuántos meses tienen 18 años? 216. Gracias, Aldo. Eh, uy, ok, de acuerdo. Entonces, va a ser 216 depósitos de X. Aquí también va a haber un pago de X y este tiempo 215. Entonces, los depósitos de X van a parar o va a ser el último el día que su hijo cumpla 216 meses o en castellano 18 años. Entonces, aquí su hijo cumple 18 años. Y entonces, pues aquí justamente pasan 18 años donde hace estos depósitos, ¿ok? Entonces, a tiempo 216, su hijo cumple 18 años. ¿Y qué es lo que me dice el problema? Que un mes después de que cumpla 18 años, es decir, al mes 217,
es cuando su hijo va a empezar a recibir 10,000 pesos mensuales. Es decir, aquí va a empezar a recibir 10,000, al mes 218, también va a recibir 10,000. Y ahorita vemos en qué mes se detiene, pero bueno, aquí son 10,000 y aquí va a recibir 10,000. Ahora, entonces estos depósitos los va a recibir durante 4 años, es decir, aquí tiene que haber 4 años. 4 años se traducen en 48 meses. Y si estamos en tiempo 216, si a 216 le sumo 48, me queda 264, si mal no estoy. Gracias, Mayra. Sí, 264. Entonces, en el mes 264 es cuando su hijo va a recibir el último depósito de 10,000. Entonces, así se ve mi ecuación de valor. Recuerden que los flujos en verde son depósitos que el señor López hizo a la cuenta de banco y los flujos en azul son los retiros de esa cuenta para que el hijo recibiera esta cantidad. Entonces, pues recuerden, por ecuación de valor, todo lo que entre en una cuenta de banco, o en este caso, tiene que ser lo mismo a lo que salga. Entonces, con eso podemos establecer la ecuación de valor. Primer pregunta, tenemos que elegir una fecha focal. ¿Qué fecha se les ocurriría para utilizar en este problema? ¿Qué fecha focal se les ocurriría? Eh, Paola dice tiempo 216 y Aldo dice tiempo 0. Ok. Las dos son válidas. Recuerden, al final van a llegar al mismo resultado, pero creo que en este caso estoy un poco más de acuerdo con Paola, de que creo que el tiempo 216 nos puede convenir. Ahorita vamos a ver por qué. Y insisto, si quieren llevarlo a tiempo 0, también va a funcionar y les tiene que dar el mismo resultado. Pero ahorita vemos por qué creo que para tiempo 216 puede servir. Entonces, vamos a establecer la ecuación de valor. Para esto, me voy a llevar todo esto, que no lo voy a volver a hacer allá. Ok. Ok. Entonces, por ecuación de valor y tomando como fecha focal t igual a 216, tenemos, ok, entonces, fecha focal 216, entonces por un lado me tengo que llevar todos los depósitos del señor López a tiempo 216, es decir, me tengo que llevar estos flujos de acá a tiempo 216. Eh, entonces tengo 216 pagos nivelados de X, que igual son equidistantes, es decir, ocurren cada mes en este caso, y tienen la misma tasa de interés. Es decir, esto en realidad es una anualidad. ¿Cómo voy a calcular el valor de esta anualidad al momento del último pago? Pues es bastante sencillo. Prácticamente esto es el valor futuro de esta anualidad y lo voy a calcular de manera vencida. ¿Por qué? Recuerden que el valor futuro de una anualidad vencida está calculado al momento del último pago, es decir, ya no tendría que hacerle nada más, ya va a estar calculado a tiempo 216. Entonces, por un lado, el valor futuro de esta cosa lo puedo calcular como X, que es el monto de pago, por una S,
que es el valor futuro, de 216 pagos a tasa del 1%, que es mi tasa efectiva mensual. Entonces, por un lado, ese es el valor de los depósitos que hace el señor López a tiempo 216. Ahora, por el otro lado, tengo que llevarme estos flujos, que son 48 flujos, porque son depósitos mensuales durante 4 años. Estos me los tengo que llevar también a tiempo 216. De nuevo, son pagos iguales, nivelados, equidistantes y con la misma tasa de interés. Esto lo puedo tomar como una anualidad. Y quiero el valor un periodo antes del primer pago, pues eso es el valor presente de una anualidad vencida. Entonces, ¿cómo voy a calcular, cómo voy a llevar esto para acá? Pues es simplemente 10,000 por una A vencida de 48 pagos, porque son pagos mensuales durante 4 años, del 1%. Esta va a ser mi ecuación de valor. De nuevo, todos los depósitos tienen que ser igual a todos los retiros en el mismo tiempo. Entonces, todo lo estoy llevando a tiempo 216. ¿Duda de cómo establecí esta ecuación de valor? Ok. Entonces, pues de aquí ya puedo simplemente despejar X, que recuerden que es lo que quiero encontrar. Entonces, X va a ser igual a 10,000 por una A de 48 a tasa del 1% sobre una S de 216 a tasa del 1%. Y pues esto simplemente sustituyendo las fórmulas, esto es 10,000. Esto es 1 menos B de 1% a la 48. Todo esto entre 0,01. Y esto que divide a 1,01 a la 216 menos 1 sobre 0,01. Eh, este denominador se va con este denominador. Y simplemente me queda 10,000 que multiplica a 1 menos, esta B de 48 es 1,01 a la menos 48. Todo esto sobre 1,01 a la 216 menos 1. Y eso, por favor, ¿me pueden ayudar a saber cuánto da? Súper, gracias Mayra. Es 501,07, ya redondeado. Entonces, esto da 501,07. Entonces, esto es el monto de los pagos que tendría que hacer el señor López para que, llegado el momento, pues su hijo reciba estos depósitos de 10,000 a partir de esa cuenta. Entonces, de nuevo, bueno, aquí la parte importante es eh, primero la línea de tiempo y establecer la ecuación de valor. Ya una vez con esa ecuación de valor, pues ya simplemente es un sencillo despeje. Eh, eh, Ahora, también por ahí me sugerían utilizar como fecha focal tiempo cero. Eh, También es válido, pero simplemente escogí la otra porque hay menos cálculos. Vamos a establecer cuál sería mi ecuación de valor con fecha focal t igual a cero para que veamos a qué me refiero. Entonces, voy a llevarme de nuevo esta cosa para la otra hoja. Aquí nada más voy a establecer la ecuación de valor, dado que la respuesta tiene que ser exactamente lo mismo que encontramos acá. Ok. Eh,
Ok. Ah, ¿cuál sería la ecuación de valor utilizando como fecha focal t igual a 0? Entonces, ahora de nuevo vamos a establecer la ecuación de valor, pero pues la fecha focal va a ser en t igual a 0. Entonces, de nuevo, lo que deposito tiene que ser igual a lo que recibo, pero ahora todos estos flujos tienen que estar llevados a tiempo cero. Entonces, por un lado, quiero llevarme esta serie de pagos, que son 216 pagos a tiempo cero. Esto está bastante directo porque quiero llevarlo a un periodo antes del primer pago. ¿Eso qué es? Pues es el valor presente de esta anualidad, si lo vemos de manera vencida. Entonces, por un lado, llevarme esto a tiempo cero, pues simplemente es X por una A de 216 a tasa del 1%. Entonces, por un lado, ya tengo todos estos flujos a tiempo cero. Y ahora me tengo que llevar todos los flujos en azul también a tiempo cero. Entonces, quedamos que si yo calculo el valor presente de esta anualidad de manera vencida, pues lo estaría calculando a tiempo 216. Pero, sin embargo, aquí todavía tendría que hacer un paso extra. Esto que está calculado a tiempo 216, pues todavía me lo tendría que llevar a tiempo cero o 216 periodos hacia atrás. Entonces, pues esto, llevarlo a tiempo cero sería 10,000 por una A, de nuevo, de 48, pues son 4 años de pagos, a tasa del 1%. Esto quedamos que estaría calculado a tiempo 216. Y luego esto lo tengo que multiplicar por una B de 1% a la 216 para llevármela a tiempo cero. Entonces, pues, insisto, les tiene que dar el mismo resultado, pero simplemente creo que a lo mejor por ahí hay un cálculo de más. Bueno, esto implica que X sería igual a 10,000 por una A de 48, tasa del 1%, B del 1% a la 216, sobre mi A de 216 a tasa del 1%. Bueno, puede o no haber un cálculo de más. Haciendo algo mañoso, esto es igual a 10,000 por una A de 48 a tasa del 1%. Esta B es 1 más I a la menos 216. Lo puedo bajar al numerador, al denominador como, bueno, este es mi A de 216 a tasa del 1%. Y esto lo puedo bajar como 1 más I a la 216. Y ya de aquí, esto es 10,000 por una A de 48 a tasa del 1%. Y si una A me lo llevo a valor futuro al momento del último pago, pues esto me queda una S de 216 a tasa del 1%. Es lo mismo que habíamos calculado allá, pero pues sí hay a lo mejor un paso extra y pues a lo mejor esta igualdad no está tan intuitiva. Entonces sí habría a lo mejor un cálculo por ahí extra, un cálculo de más. Pero pues aquí el mensaje es que obtenemos el mismo resultado y así es como debería ser. Entonces, eh, eso sería si tomáramos como fecha focal t igual a 0. ¿Hay alguna pregunta de este problema? ¿O de cómo resolvimos este tipo de problemas? Vale. Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente variable. Entonces ya vimos
los problemas, o más bien un tipo de problema cuando tenemos el pago desconocido. Vamos a ver eh, qué pasa cuando lo que desconocemos es el tiempo. Mm, tu. Ok, voy a ponerle entre comillas tiempo, pero más bien nos referimos al número de pagos. 10 millones. Eh, para este, antes de ver un ejemplo, sí tenemos que irnos un poco como a hacer una aclaración. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, consideremos un problema de valor presente. Entonces, pues básicamente tenemos esta línea del tiempo. Tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2. Así hasta tiempo n menos 1 y tiempo n. Y aquí está. Entonces, tengo pagos de K. Tengo n pagos de monto K. Y lo que quiero obtener es el valor presente de tiempo 0. Lo que desconozco es n, entonces sea i mayor que 0, la tasa efectiva por periodo. Esta variable es conocida. Entonces, ¿cómo encuentro el valor presente? Pues simplemente quiero el valor presente un periodo antes del primer pago. Entonces, pues esto es el valor presente de una anualidad vencida. Entonces, esto es K por una A de N, la tasa I. Eh, Esto, pues como lo calculamos, es K por 1 menos BI a la N sobre I. Entonces, a partir de esta expresión, quiero despejar N, que es justamente mi variable desconocida. Entonces, pues primero tenemos que dejar solo BI a la N, entonces esto implica que I veces el valor presente, todo esto sobre K, va a ser igual a 1 menos BI a la N. Eh, Esto implica que BI a la N va a ser igual a 1 menos I veces el valor presente, todo esto sobre K. Quiero despejar N, entonces quiero bajar este exponente, entonces lo que me conviene es aplicar logaritmo natural de ambos lados. Entonces de este lado me queda, por propiedades de los logaritmos, n veces el logaritmo natural de BI, y esto va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos I veces el valor presente, todo esto sobre K, y pues ya de aquí ya puedo despejar n. Esto implica que n va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos I veces el valor presente sobre K, todo esto sobre logaritmo natural de BI. Entonces, si tengo este problema, donde obviamente conozco el monto de los pagos, conozco la tasa de interés y conozco el valor presente, pues con este despeje puedo encontrar n. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que en la mayor parte de los casos, n va a tener una parte entera y una parte decimal. Sin embargo, pues, digo, la parte entera, pues sabemos cómo tratarlo, al final es el número de pagos. Entonces, que tenga 8 pagos, que tenga 9 pagos, pues eso sabemos qué significa. La pregunta sería, ¿qué pasa si, por ejemplo, n me da igual a 9.4? ¿A qué se refiere eso? O sea, porque en realidad no hay como 9.4 pagos, o por lo menos el concepto no está como bien definido. Entonces,
Cuando pasa esto, pues podemos tratarlo de dos maneras distintas, como esa parte decimal. Entonces, mm, me voy a pasar a la otra hoja, si nadie tiene ningún inconveniente. Entonces, vamos a escribir eso que dije. Por lo general, el valor de n será un número real con parte entera y parte decimal. Y parte decimal. Entonces, la parte entera representa el número de pagos completos de pagos completos. Es decir, que me refiero con pagos completos, pues los que son de monto K, necesarios, y la parte decimal indica un pago fraccionario pago fraccionario que puede realizarse de dos maneras. De dos maneras. Entonces, inciso A, eh, este pago fraccionario se podría realizar junto con el último pago regular. eh, a tiempo n, que es el momento del último pago. Y en tal caso, eh, a este pago último se le conoce como eh, balloon payments. Déjenme ver si se escribe balloon. Ya dudé, lo vi raro. Balloon, sí, se escribe. Eh, ¿A qué nos referimos o cómo podemos traducir este balloon payment? Bueno, literalmente sería pago globo, entonces no tiene mucho sentido, entonces es como pago inflado, ¿ok? Justamente, pues, inflamos este último pago de K, le agregamos un monto extra que va a ser este pago fraccionario. Entonces, por eso se le conoce como balloon payment. O la segunda opción que tenemos para hacer este pago fraccionario es un periodo después del último pago regular. ¿Qué quiero decir? Que si tengo mi anualidad, tiempo cero, tiempo uno, tiempo 2, bla, 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 tiempo n, aquí vamos a tener un tiempo n más 1, entonces si tengo mi anualidad con k pagos de n, ese monto extra se va a pagar un periodo después, de decir a tiempo, n más 1. Vamos a ponerles. Eh, es el monto extra.
Entonces, de nuevo, cuando n seguramente que nos va a dar una parte entera y una parte decimal, entonces la parte entera son los pagos totales de monto K, y la parte decimal nos indica que aparte tenemos que hacer un pago fraccionario, es decir, que no va a llegar a ese monto K. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. La primera es a tiempo n, junto con el último pago de K, agregarle un pedacito, lo cual estaríamos inflando ese último pago, por eso se le conoce como balloon payments. O la segunda opción es pagar ese cachito un periodo después del último pago de K. Entonces estas son mis dos opciones. Habiendo dicho esto, pues ahora sí vamos a ver un ejemplo. Y justamente en este ejemplo vamos a ver las dos opciones que tenemos para realizar este pago fraccionario. Eh, Antes de pasar a la otra hoja, ¿alguna pregunta? Va, si no, entonces vamos al ejercicio. Entonces, ejemplo. eh, una deuda de 100,000 pesos será liquidada por medio de pagos vencidos mensuales. Vencidos mensuales de 2,500 pesos cada uno. Eh, determinar el número de pagos completos es decir, de 2,500, que habrán de realizarse para liquidar la deuda eh, la deuda, así como el pago fraccionario, así como el monto del pago fraccionario, cuando éste se realiza, inciso A, al momento del último pago, e inciso B, cuando ocurre un periodo después, ocurre un periodo después, periodo después del último pago regular. Ok. Eh, y bueno, ¿qué nos hace falta? La tasa de interés. Entonces, suponer una I12 del 6%. Bueno, ya de una vez aquí lo convertimos. Esto implica una I efectiva mensual del 0,5%. Entonces, tenemos una deuda de 100,000, la cual va a ser liquidada por medio de pagos vencidos mensuales de 2,500. Justo lo que tenemos que determinar es cuántos pagos necesitamos para cubrir esa deuda bajo esta tasa de interés. Y en caso de que seguramente va a pasar, tengamos un monto fraccionario, pues hay que realizar un pago extra. Ese pago lo tenemos que determinar cuál sería cuando lo realicemos al momento del último pago,
o cuando lo hagamos un periodo después del último pago regular. Entonces, pues para resolver esto, primero hay que hacer nuestra línea del tiempo. Entonces, está checa mi línea del tiempo, ok. Ok. Entonces tengo tiempo 0, tengo tiempo 1, 2, así hasta tiempo n menos 1 y n. Y esto está en meses. Entonces, por un lado, tengo una deuda de 100,000 a tiempo 0, es decir, recibí estos 100,000 a tiempo 0. Y por otro lado, pues tengo que pagar esta deuda con pagos mensuales de 2,500. Entonces, 2,500, 2,500, 2,500 y así hasta tiempo n. Entonces, este es mi problema inicial. Entonces, básicamente, buscamos n tal que. Entonces, de nuevo, este problema es un problema de ecuación de valor. En este caso, vamos a establecerlo en tiempo 0. Entonces, por un lado, tengo la deuda, que es como el dinero que recibí. Entonces, estos 100,000 ya están en tiempo 0. Y por otro lado, pues tengo que considerar los pagos que voy a hacer para cubrir esta deuda. Estos pagos, si nos damos cuenta, pues cumplen todas las condiciones para hacer anualidad. Son pagos nivelados, equidistantes y con la misma tasa de interés. Entonces, pues yo me los quiero llevar a tiempo 0, es decir, un periodo antes del primer pago. ¿Cómo me los puedo llevar? Pues, desde que digo un periodo antes del primer pago, pues ya sé que estoy hablando de una A vencida, en este caso de N pagos, a tasa I. En este caso I es del 0,5%. Entonces, esta es la ecuación de valor que me va a llevar a encontrar N. ¿Qué es lo que podemos observar de acá? Esta forma o este despeje para N ya lo hicimos. Es justamente correspondiente a lo que vimos acá. Este valor presente es igual a K veces una anualidad vencida. Entonces, para este caso, pues ya no tenemos que hacer todo el despeje. Ya podemos ocupar directamente esta expresión para N de acá. Si tuviéramos algo diferente, pues sí tendríamos que despejar de nuevo N. Entonces, esto implica, ya utilizando lo que vimos hace ratito, que N es igual a logaritmo natural de 1 menos I veces, que en este caso es 0,005, que multiplica al valor presente, que en este caso son 100,000. Esto sobre K, que es el monto de pago, que es 2,500. Y todo esto sobre logaritmo natural de BI, que es el logaritmo natural de 1,005 a la menos 1. De nuevo, aquí ya directamente apliqué lo que habíamos visto anteriormente, pero no es necesario que se aprendan esta fórmula. Simplemente es esto, sale de despejar n de acá. Entonces aquí nada más como que utilicé un atajo porque ya lo habíamos visto. ¿Alguien me puede, por favor, ayudar a saber cuánto es esto? Súper. Gracias, Paola. Es 44,74. ¿Ok?
Entonces, como esperaríamos, tenemos una parte entera y una parte decimal. ¿Qué es lo que me dice esto? Recuerden, la parte entera me va a decir que en total tengo que hacer 44 pagos de 2,500, pero como existe una parte decimal, lo que me quiere decir es que aparte de esos 44 pagos de 2,500, tengo que hacer un pago fraccionario cuyo monto tenemos que determinar. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy. El miércoles seguimos o terminamos de resolver este problema, para no quedarme a la mitad. Y pues nada, entonces hasta aquí le dejamos. Si no hay ninguna otra duda, pues los veo el miércoles.